RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy un programa también entretenido en el sector educación. Vamos a seguir entrevistando a diversos candidatos al Congreso de la República, todavía en la ciudad de Lima, y después comenzaremos a invitar seguro a alguno para las regiones respectivas. Parte de las noticias que quiero dar antes de empezar, que ya estamos con nuestro invitado aquí en cabina, hablar un poco sobre lo que hoy día me sorprendió, bueno, un artículo que ha salido, ¿no?, en un suplemento de un diario, no voy a dar el nombre para ya no ser cliché si quieren, pero me sorprendió el tema de que se hablaba de las escuelas digitales del futuro, ¿no? Me parece interesante lo que mencionaban, pero han hablado de 4 componentes. Uno de ellos hablaban de brechas digitales, infraestructura. Otro componente interesante es el fierro. Y cuando hablo del fierro son las computadoras, los ordenadores o las tablets, o en fin. Hablan de los contenidos y después hablan de la formación. Me suena que están avanzando el camino de cara a una consultoría que va a salir tarde o temprano en este sector. No quiero dar nombre de la empresa, pero lo interesante es que han dicho que la brecha, el tema de digitalización, ya está resuelta por la conectividad que tiene el MTC. Entonces el Ministerio de Educación ya no debería ver ese tema, sino abocarse a lo que le compete, que es contenidos y formación. Ni siquiera hablo del fierro, porque el fierro en el sentido estricto de la palabra es la computadora. Interesante el artículo, me pareció, pero me sospecho que va por un tema de consultoría. Tarde o temprano lo vamos a ver, lo tengo bien registrado, pero me suena que ya están hablando de una posible consultoría. Porque se acuerdan que los textos escolares se han caído, bueno, y acá hablan de contenidos educativos. Nada más los dejo ahí como para que quede en evidencia en los próximos meses o quién sabe algún año. Otra cosa interesante que salió un suplemento en otro periódico es los premios de creatividad empresarial que hace una universidad acá en Lima, conocida. Y uno de los premios que me ha parecido interesante es el tema de finanzas para los chicos. Iniciativa de una institución, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguro, entra la SBS y en fin, otras instituciones que se trabajan en algunas municipalidades. Vamos a tratar de contactarnos para ver si esto también lo pueden llevar a provincias. Las finanzas para los chicos, si no me equivoco, antiguamente en la currícula, y también conversaremos ahora con nuestro invitado, existía un curso que se llamaba Economía para Todos. No sé si se acuerdan. ¿En qué época habrá sido? ¿En los 90? Yo estudié en los 90 y yo los llevé. No, entonces no todos los 90 fue malo. Puede ser, ¿no? Digo, simplemente como comentario, porque es interesante rescatar estas cositas que salen en medios de comunicación y salen como proyectos y a veces no son tan novedosos como uno parece ser. Bien, esto es un poco de noticias en realidad y seguimos en este espacio para entrevistar a diversas personas. Yo he querido invitar esta vez presencialmente y se ha dado un tiempo a Amador Merino Reina. Amador Merino Reina es candidato al Congreso por el número 20 del Partido Fuerza Popular. Y invitado, ¿por qué? Porque tiene experiencia. Primero es padre de familia, ¿no? Amador, primero es padre de familia. Entonces eso es importante. Ya desde ahí ya eres educador. Te has lanzado a ser candidato al Congreso. Nada fácil con un partido. Voy a tratar de ser lo más objetivo, cuestionado por un sector de la población o por otro sector, no sé hasta qué punto. En un contexto distinto, ahora tu lideresa está libre, ¿no? La lideresa de Fuerza Popular está ya en libertad.
y te has lanzado a entrar al legislativo. Primero, Amador, yo te felicito por esta iniciativa. Además, eres de una actividad partidaria. Eso también es importante que rescate en tu CV. Tú eres parte de las bases del fujimorismo, voy a decir el fujimorismo duro, no sé, duro o no duro, sino alguien que ha estado con las bases durante muchos años y conoces cómo es un trabajo en bases. Esto es importante porque muchas veces hay puro invitado, ¿no? Y aparecen solamente para la foto final. Bienvenido, Amador, y tu saludo para las personas que te escuchan a través de RCR. Gracias, Gustavo, por la invitación. Y tratándose de un programa que toca la educación, escogí el número 20, que era la nota más alta que nos sacamos todos en el colegio o en la universidad. Escogí el 20 por el significado que tiene, ¿no? Sí, efectivamente, como tú bien lo dices, soy yo un militante. Vengo desde un poco antes de los 90. Fui alumno del ingeniero Fujimori. Cuando lo vi trabajar en la universidad, me gustó su forma de trabajar y después en los 90, bueno, pues ya... O sea, ¿tú estudias en agraria? Claro, yo soy... Tú eres molinero. Yo soy molinero. Ajá. Yo soy ingeniero pesquero, pero de lo que es pesquería extracción. En esa época la pesquería se dividía en tres, en piscicultura, transformación y extracción, ¿no? Entonces yo fui a la parte de extracción porque era lo que más me gustaba, ¿no? Entonces, todo lo que era la pesca, pesca de altura, de cerco, en fin, todas las posibilidades y variedades que hay de pesca, ¿no? A lo largo del tiempo, como todos hemos ido cambiando de carrera, y ahora he terminado trabajando en todo lo que es tratamiento de agua. Ya. Tengo una especialización en gestión municipal en ESAN. He estado siempre en política, he sido dirigente de uno de los movimientos del fujimorismo de Nueva Mayoría, fui dirigente provincial en Pisco, fui candidato en el año 2001, en el año 2006 con el número 1 por Ica, en el 2016 también fui candidato con el número 26 y bueno, y ahora con el número 20, ¿no? Y como bien lo dijiste, soy dirigente de Fuerza Popular, tengo a mi cargo un sector de Lima, es el sector más difícil para el fujimorismo, que son los sectores de Miraflores, San Borja, Surco, La Molina. Claro, porque el fujimorismo se ha caracterizado por ser un movimiento más centro-derecha popular, no sé, bueno, así es. Algo así, digo algo así, porque por lo que entiendo yo, y claro, las clases socioeconómicamente hablando, el CD ha sido el más fuerte, siempre el fujimorismo, más en el AB, donde la zona donde tú estás, justamente como parte del equipo de las bases, que ha sido, pues siempre ha sido más resistente, ¿no?, a ese tema, ¿no? Yo creo que no es tanto una resistencia, lo que pasa es que no hay una militancia activa. O sea, sí, muchos votan por nosotros, pero no hacen vida partidaria. Entonces es muy difícil construir un partido donde la gente no quiere participar. Sí, mantenemos bases en distritos como Miraflores, como San Isidro, pero no son tan grandes como en otros distritos de los conos, por ejemplo. Ya. Perfecto. Pero bueno, ahí vamos trabajando y haciendo crecer el partido, y ahora en esta aventura de 16 meses que es el Congreso. Que parece poquito, ¿no? Pero primero vamos a entrar, yo creo que tienes una muy buena opción, tienes un número interesante, acuérdense que el logo jala, pero también hay un tema de voto preferencial, ¿no? Entonces ahí tú tienes una oportunidad porque el 20 es bien recordado, ¿no? Todo el mundo quería sacarse 20 en el colegio para ir a vacacionar, y aprovechando que ya estamos en época de que acaba las clases, en un eventual que tú seas congresista de la República, ¿cómo avisoras? ¿Cuál es la principal tarea que tienes? Digo a nivel macro, después si quieres entramos más al tema educativo. A ver, yo creo que hay dos cosas que tenemos que ver claramente. O sea, primero tenemos que darle estabilidad política al país. Okay. Eso es lo primero. Y lo segundo es darle calidad de vida al ciudadano. O sea, en el tema de estabilidad política, definitivamente tenemos que defender la Constitución del 93. O sea, no quiero decir con esto que no pueda ser cambiada,
¿no es cierto? Pues no son las tablas de la ley, puede ser modificada, pero hay ciertos artículos con los cuales no debemos negociar. Hay artículos en el capítulo económico, si mal no recuerdo son 4 o 5 o 6, que no deben ser modificados, que son los que han permitido el desarrollo del país que mantenemos durante los últimos 30 años, ¿no? Tampoco debemos permitir el cambio del artículo 112 de la Constitución, que es el referido a la reelección presidencial. Tengo la impresión, es más, estoy convencido de que el actual gobierno quiere hacer un cambio de ese artículo para reelegirse, pero es algo con lo que no se puede negociar, ¿no? O sea, eso en cuanto a lo que es estabilidad política, también tenemos que tocar ahí un tema que es importante, que es un reclamo que hay permanentemente en la población, que es el voto voluntario. Okay. O sea, no está bien que nos obliguen a ir a votar. O sea, el voto debería ser voluntario y participar de la vida política quienes realmente quieren participar. O sea, eso es un cambio que lo pide a gritos la población. O sea, no quiero ir a votar, y el 30 y tantos % va a ir a votar porque si no tiene que pagar la multa. Sí, claro. ¿No? Y en cuanto a calidad de vida de las personas, estamos viendo permanentemente que los gobiernos, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos regionales y municipales, no gastan todo su presupuesto. Llega el mes de noviembre, el mes de diciembre, y estamos con ejecuciones presupuestales del 40, 50, 60%, en algunos casos mucho menor, ¿no? Entonces, hemos estado estudiando el tema, y ¿qué cosa vemos? Vemos que, por ejemplo, en muchas municipalidades y en gobiernos regionales existe lo que todos conocemos como el compadrazgo. O sea, tú me apoyaste en la campaña, vente acá a trabajar conmigo como gerente, como director, y esas personas muchas veces vienen del sector privado y no tienen la menor idea de cómo funciona el sector público. El sector público es totalmente diferente. Totalmente. O sea, un gerente del sector privado, un excelente gerente del sector privado puede ser que no la haga en el sector público. Así es, tal cual. O sea, son normas diferentes, son plazos diferentes. Entonces, son responsabilidades. Son responsabilidades diferentes. Entonces, ¿cuál es la propuesta ahí? La propuesta es fortalecer servir. Fortalecer servir, convertirlo en un headhunter y una escuela de preparación y de capacitación donde se pueda escoger a los mejores profesionales de las universidades. O sea, no es posible que grandes empresas se lleven a los números 1 de las universidades y el Estado no lo haga. Y no lo va a hacer porque no les puede pagar como debe ser. Pero deberíamos cambiar eso, ¿no? Y exigir de alguna manera que los gobiernos regionales y los gobiernos, las municipalidades provinciales, en primer lugar, tengan 4 funcionarios designados por servir y que dependan de servir. ¿Quiénes son? Son el gerente municipal o el gerente regional, el jefe de OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el asesor legal y el director de administración. O sea, con ese equipo de 4, que al final te hacen no más de 1000 personas, yo creo que vamos a comenzar a mejorar la ejecución presupuestal, y esa mejora va definitivamente a caer en la población, ¿no? O sea, tenemos poblaciones que no tienen agua y desagüe, no tienen servicios básicos, no tienen agua y desagüe, no tienen luz, el sistema de salud es un desastre, el sistema educativo también, y los alcaldes no tienen por qué venir a Lima a reclamarle al ministro de Educación porque su colegio se cae. O sea, tienen ahí a la autoridad local, o sea, es el gobierno regional. Ya hay un proceso de centralización que ya está oleado, sellado y sacramentado. O sea, quien debe proveerles a ellos todos los recursos es el gobierno regional. No, qué interesante lo que planteas en el tema de que dependan de servir, ¿no? Porque solucionarías muchos problemas, ¿no? O mucho favoritismo, ¿no? Sí. ¿No? Y sería un tema más meritocrático, que es importante porque a veces, pues, los favores se pagan, ¿no? Entonces, ¿no? A veces, lamentablemente, en este tipo que tú dices, ¿no? En campañas, y dicen, bueno, ya te pago el favor, y entonces vente a trabajar conmigo de asesor de algo o gerente de algo, ¿no? Y entonces ahí tenemos el gran problema. Y bueno fuera, ya le pagas el favor, pero es competente para el cupo. Así es. El gran problema es que muchas veces son incompetentes.
y tenemos los desastres en la ejecución presupuestal, que has mencionado, ¿no? Hay diversos rubros. Y en el tema educativo, lo que acabas de mencionar me parece interesante es, no estamos muy bien, es cierto. El día martes está saliendo la evaluación de PISA. Vamos a ver cómo estamos. Acuérdense, hemos hablado del 2015, la gran transformación educativa, ¿se acuerdan? En el 2015, 2013, 14 se hablaba, ¿no? La gran transformación de un producto de un gobierno en ese momento. Trajimos a un ministro de Educación que hizo su trabajo y prácticamente cuando el fujimorismo lo censura, porque le echan culpa al fujimorismo, yo creo que es el Parlamento, porque no fue solamente el fujimorismo, es cierto, el fujimorismo tuvo mayoría en ese momento, lo censura y prácticamente al día siguiente toda la prensa decía se acabó la reforma educativa, ¿no? Entonces hoy se habla de lo mismo, próximamente van a salir los resultados en PISA. Sí. La gran pregunta, si es que hemos hecho una gran transformación educativa, deberíamos estar en mejores resultados. Lo cual, te lo digo como especialista en el sector, no creo. Porque una cosa es poner cemento y otra cosa es construir aprendizaje y formación del ciudadano. Y eso lo sabemos los que ambos que tenemos algo en común, somos padres. Más fácil es construir la zanja de la casa que formar a veces a nuestros hijos para decirles, oye, y educarlos adecuadamente, ¿no? Sí, yo creo que ahí tienes toda la razón, ¿no? O sea, yo creo que la reforma educativa comenzó en los 90, cuando comenzaron a implementarse, a cambiarse los centros educativos con el presidente Fujimori, ¿no? Yo creo que ese fue el primer gran paso que se dio, que era construir los locales de excelentes condiciones para que estuvieran los niños, ¿no? Totalmente. Creo también que la reforma educativa caminó bien con el ministro Chan. Sí. Y hay cosas más que pasaron en la reforma de los 90. Yo como especialista te voy a dar información que me gustaría que sepan y que mucha gente del sector desconoce, ¿no? Pero eso te lo digo después de la pausa. ¿Listo? Vamos Perfecto. A una pausa y regresamos, queridos amigos, en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, Hablemos de Educación y estamos aquí en cabina con Amador Merino Reina y te iba a contar algo, Amador, antes de la pausa. Te decía, bueno, sí, el tema de la reforma educativa, habíamos hablado. ¿Tú sabías que en el 2015 se dio para muchos, el primer programa de formación de directores? En el 2015. En el Ministerio de Educación, sacó una licitación con el Banco Mundial. Y bueno, se hizo a estos 15.000. Hoy por hoy ya hay una segunda promoción que lo ejecutan con universidades privadas. Pero en el año 98 se gestó el primer programa que se llamó Plan GET, de gestión educativa. Y después de eso trae como consecuencia los famosos PRONACAP, los programas de capacitación docente. Mucha gente desconoce esto, por ejemplo. Desconoce que tú decías las bases, sí, de la construcción de colegios. Es cierto, hubo la parte del cemento, si quieres, pero también hubo desarrollo de capacidades. Hay que entender que el presupuesto que en el año 90 tenían, el gobierno de entonces, 90, 95, no es el presupuesto que tuvo el gobierno humanista o el segundo gobierno de Alan García. O el que hay ahora. O el que hay ahora. O sea, eso hay que decirlo. La gente dice, no, es que no hizo. Bueno, digo en general, ¿no? O sea, o el primer gobierno de Alan tampoco, su presupuesto era otro. Hay que ser un poco justos y analizar objetivamente, ¿no? Pero bueno, entrando de lleno, eres congresista, vamos a ver si se da, si el voto popular lo decide así, pero eres congresista. Una de las cosas que hablaba son dos cosas, decías calidad de vida y estabilidad política. Y estabilidad política pasa por, creo yo, por diversos motivos. Uno de ellos es fortalecimiento de los partidos políticos. O sea, no tanto transfugismo y que vengan interpretaciones y después, bueno, ustedes han pasado eso, de una bancada de 73 se partieron a 50 y tantos, y de esos 50 y tantos tampoco se sabía quiénes eran realmente, porque llegó un momento en que yo veía un desconcierto en votaciones, y te puedo decir un análisis, la verdad que a mí yo particularmente soy pro vida y tengo un pensamiento bien claro en este aspecto.
Y cuando hicieron la ley de paridad, de género, paridad, de diversos actores, incluido el fujimorismo en ese momento, o Fuerza Popular, no voy a dar nombre de ex congresistas, en foto, ¿no? Yo decía, pero si hace algunos días han dicho que su decálogo es pro vida y no entienden que la afición pro vida, el respeto a la persona es esto, y salió. Por eso he rescatado mucho que seas de bases y seas una persona partidaria, porque creo que tienes claro más o menos el pensamiento, porque optas por una decisión de Fuerza Popular o por el fujimorismo, ¿no? Sí, yo creo que has leído mis propuestas de campaña cuando tocas el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Efectivamente, yo creo que el futuro del país está en manos de los partidos políticos. Creo que todas las personas tenemos que tomar una decisión en tanto queramos hacer vida política. Uh-huh. Todos de alguna manera lo hacemos vía el Facebook, vía WhatsApp, ¿no? Sí, claro. Vía Twitter, Instagram, vía redes sociales, pero son muy pocos los que se atreven a tocar la puerta de un partido, entrar y comenzar a hacer vida partidaria. El hacer vida partidaria no es fácil. Tú te reúnes con tus bases 1, 2 veces por semana, en las noches, a veces los sábados, los domingos. Eso va en detrimento de tu familia, de tus actividades personales, pero decides dedicarte a eso. Es como un trabajo más en el cual no se te paga. Y hay quienes lo hacemos felices de la vida, ¿no? Entonces sí, debemos fortalecer los partidos políticos. O sea, yo tengo una propuesta que es crear la ley de la carrera o del servicio político. O sea, ¿de qué se trata esto? Se trata de que tú, en primer lugar, comienzas tu vida política siendo militante. O sea, vas a un partido, o sea, al que más te guste, al que más esté de acuerdo con tus ideas. Como tú decías, pues si eres pro vida, irás a Fuerza Popular. Si eres de derecha o de centro derecha, te acomodas bien en Fuerza Popular, en el PPC. Acción Popular no sé qué línea tiene, ¿no es cierto? Y si eres de izquierda, pues tienes toda esa maraña de partidos que paran peleándose siempre, que no se definen como uno solo, ¿no es cierto? Entonces, donde más te acomode, tú entras, tocas la puerta y comienzas a hacer vida partidaria. Lógico. Entonces, mi propuesta es que durante 3 años tú no puedes postular a ningún cargo de elección popular. Y cuando cumples tus 3 años y decides postular, comienzas por el cargo más bajo que hay en elección popular, que es regidor distrital. Ahí comienzas a hacer tu carrera política. Durante 4 años eres regidor distrital y una vez que pasa ese periodo de tiempo, puedes postular o para alcalde de tu distrito o para regidor provincial. Eso ya te da, terminado ese periodo de regidor provincial o de alcalde, ya te está dando 8 años de experiencia en la parte política. O sea, fiscalización, propuesta de leyes, de normas. Después de esos 8 años puedes postular o a consejero regional o alcalde provincial, o en el caso de Lima, que es una situación totalmente diferente, al Congreso de la República. Claro. ¿No? Porque la Municipalidad de Lima Metropolitana es mucho más difícil que... Claro. O sea, te da un plus en el número de años, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al Congreso de la República, llegas con toda una experiencia de trabajo. Claro. O sea, no llegas a ver qué cosa es lo que pasa, cómo se hace, cómo se conforma una comisión. O sea, ya llegas con otro... Ya llegas con experiencia y con un poco de pedigrí, por decirlo así, ¿no? Entonces me decían, sí, pero y si hay una persona que quiere participar, bueno, pues le mantendremos algunos cupos a la dirigencia del partido, claro. No muchos, claro. ¿No es cierto?, para que puedan invitar a algunas personas, pero todos tienen que ser del partido. Soy de la opinión de que debe ser un militante un voto para la elección de las listas en todas partes, tiene que ser un militante un voto, y definitivamente tienes que ser pues miembro del partido para poder participar. Inscrito y todo eso. Sí. Perfecto, me parece bien interesante, y dado que estás con nosotros, y vamos a ser un poco más plurales, por decirlo así, porque está de moda esa palabrita, ¿no? Lo tenemos en línea, puedes ponerte los audífonos y comparte con nosotros desde cabina, porque bueno, Eugenio no ha podido acompañarnos esta vez. Eugenio de Medina es un economista, y además de ser también un amigo, también es amigo tuyo, Amador. Así es. Se conocen. Si bien cada uno está por un partido distinto, Eugenio, creo que hay una agenda común
en muchas de estas cosas y más aún a esta elección al 2020. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido a RCR, al programa Hablemos de Educación. Hola Gustavo, un abrazo para ti, también para Amador que está en la mesa contigo. Qué gusto escucharte, no sé si quieres decirle algo. ¿Cómo estás, Eugenio? Un gusto de escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Y esto es parte de la democracia. Discúlpame, quiero hacer una introducción breve. Eugenio, tú eres un hombre de derecha, se considera, más en las redes sociales es conocido tu postura. A veces has salido a favor del fujimorismo, o has opinado, o has discrepado en algunas cosas. Con Amador se conocen, ambos están con distintos partidos, pero la democracia también consiste en respetarse, ¿no? En respetarse y también tener puntos en común y ponerse a consensos de acuerdos. Tú que vas con el número 7, si no me equivoco, o 6, si no me equivoco, 6 de Solidaridad Nacional, ¿cómo enfrentaste esta situación, Eugenio? ¿Cómo así? Primero quiero preguntarte cómo decidiste, saltaste del Twitter, de la investigación, tú trabajas en una universidad, haces mucha investigación de alianzas público-privadas y otros temas, pasaste al ámbito político. ¿Cómo fue así tu salto? Bueno, en realidad fue un salto un poco complejo. Tuvo mucho que ver dos factores. Uno, la presencia de Rafael López Aliaga, que tuvo la gentileza de invitarme. Rafael es una persona que yo ya conozco por referencias, porque él también es un académico, es un empresario muy exitoso, un hombre metido en bancos de inversión, de bolsa de valores, entonces yo ya sabía reputacionalmente de quién se trataba. Y el otro factor fue la presencia de Rosa María Bartra y Erika Catoma, las dos estuvieron en contacto conmigo y me pidieron aceptar la invitación. Yo inicialmente he dicho que no, porque para mí era un poco complicado dejar algunas cosas que tenía de trabajo, pero me animaron, me dijeron que el país está en un momento complicado, que efectivamente lo está. No dejamos de tener noticias de que nos avisoran pues que estamos ante un gobierno que quiere acaparar solapadamente todo. Lo último ha sido lo del señor Coy, todos sabemos. Y entonces me pareció que el momento era ahora, ¿no? De darle paso y aportar, ¿no es cierto? Con por lo menos con el debate y eventualmente con una presencia, y sé que los electores queden bien, pero más allá de eso, creo que creo que le pasa a Amador, es un sentimiento de poder decir, uno dio el paso y cumplió, ¿no es cierto? Porque tanto hoy como yo tenemos actividades del sector privado y no estamos en el pelotón de gente que pues lo que busca el fajín, o busca la foto congresal, o que le diga al señor congresista. Nosotros creo que tanto él como yo tenemos un respeto bien ganado, con o sin fajín, con o sin cargo, así que nuestro único interés es poder sumar, poder servir, y siempre cuando la gente obviamente lo quiera, porque como tú le dijiste, estamos en una democracia. Qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Directo y propicio, ¿no, Amador? En este momento que estamos viviendo, ¿no? Y tiene que ver con educación, yo lo llamo así porque muchas veces los jóvenes, los niños, yo les hablo como padre de familia de niños todavía en primaria, y preguntan muchas veces los escolares, los de secundaria y los universitarios, muchas veces desconocen la historia y dicen, esto que está pasando, otra vez mi papá el domingo no va a estar porque va a ir a votar, y qué implica todo ello. Seguramente tenemos agendas, pero sobre el tema educativo, ¿alguna propuesta que me gustaría que compartas? Eugenio, ¿tienes algo pensado ya como reforma en un eventual ser congresista? Mira, yo te voy a decir bien claro, ¿ya? Yo tengo varias propuestas en varios ámbitos, pero también es cierto que hay que jugar, y seguro a Amador le pasa lo mismo, hay que jugar con el realismo del plazo político. El plazo político implica, digamos, asumir un congreso de un gobierno que ya entra como pato cojo. Los gobiernos pato cojo en ciencia política se le conoce a aquellos que ya no están pues con el espaldarazo de gobiernos nuevos que pueden hacer grandes reformas. Entonces, por desgracia, entramos nosotros nuevos, pero a dar un auto viejo, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con ese problema. Okay. Sin embargo, yo sí tengo ideas para la educación. Una primera idea, que creo que alguna vez hemos conversado contigo, es que yo considero que por ejemplo, en algún momento hay que comenzar a pensar
si es que esos 10 años de educación que tenemos son los que debemos tener, ¿no? A ver, lo vamos de esta manera. Estamos en el siglo XXI, estamos con tecnología de la información y comunicación y educación, yo le añadiría una idea adicional novedosas, y seguimos con el formato de 5 años de primaria y 5 años de secundaria más un kinder, ¿no? Cuando hablamos hoy día de muchachos que ya a los 10 años tienen destrezas del mundo que no tenían los chicos de la edad mía ni la edad mía ni Amador cuando éramos niños. Entonces, por ejemplo, hace poco más, por si acaso. ¿Perdón? Hace poco más, A mí, exacto. No, a mí me parecería una buena idea, por ejemplo, recortar los años escolares hasta un equivalente de tercero de secundaria y tener un par de años ya de aprestamiento preuniversitario muy concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, si yo a un muchacho de 15 años ya puedo perfilarlo si va más por el lado de la ciencia o va más por el lado de las letras, para poner la tradicional definición educativa, ¿no es cierto? Que también habla que ir rezándola. Yo podría ya ir direccionando, o sea, en otras palabras, para hacerlo más fácil, podría empezar a hacer ahí los famosos estudios generales, ¿no es cierto? Letras y ciencias desde los 15 años, no esperar que tengan 18 años, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes encontrar doctores a los 28 años, ¿me entiendes? ¿No? Y acá en América Latina, yo recién estoy sacando un doctorado ya bastante profundo a los 50. O sea, tenemos que darle a nuestros jóvenes otras herramientas para que vayan a ser más rápido lo que avanzamos nosotros. Y para eso creo que hay que comenzar a hacer el sistema educativo tradicional. Ahí que te va a hacer una por ejemplo. Ok, qué interesante tu propuesta. De hecho, hay algunos estudios, y comparto con los dos, que están ahora acá. Algunos mencionan que deberíamos tener un año más, a diferencia de otros países de América Latina. Yo creo que la reducción a tercero, cuarto y quinto sea una orientación más ya perfilándolo, sería una cosa muy interesante. Sí, y yo diría lo siguiente, por ejemplo. Los 8 años iniciales, yo me concentraría en generar destrezas en matemáticas, generar destrezas en lenguaje, cosas ambas en las cuales nuestros jóvenes cada día están peor, incluso que se dedican al periodismo, ¿no es cierto? Hay gente que hay gente que le cueste que una página de Word, ¿me entiendes?, completa, en unos años, en una carta, ¿no? Y catálogo de matemáticas y demás. Y enseñar temas de destreza cívica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la democracia? ¿Cómo comportarse en una ciudad? ¿Cómo comportarse en el conjunto de la sociedad? ¿Qué deberes tenemos? ¿No? Y obviamente destrezas computacionales también y destrezas en idioma. Yo creo que estos 5 rubros, matemáticas, lengua, destrezas cívicas, destrezas, habilidades computacionales e idiomas, son lo que cualquier estudiante competitivo debería tener a los 15 años. Y a partir de entonces, sí puedes tú tener, saber, oye, por acá ya vamos a ver más a los que les guste más la historia, por aquí le vamos a ver un poco más a los que les guste un poco más la física, la química, porque aquí ya tienes muchachos y chicas que ya están maduros, ya tienen cierta madurez, ¿no es cierto? En cambio, acá nosotros transversalmente le vamos dando lo mismo a los niños desde que tienen 5 años hasta que tienen 17, ¿no es cierto? Y recién en la universidad empiezan a descubrir su vocación, muchas veces, como tú sabes, a los 20, 21 años. Sí, hay ¿no? un índice de deserción, ¿no? muchísimo cambio, ¿no? En otros casos terminan la carrera y se cuentan que no les gusta lo que estudiaron. Perdieron el dinero, perdieron el tiempo. Esas cosas podemos manejarlas con un buen sistema educativo, ¿no? Perfecto. Y por eso yo creo que una verdadera reforma educativa debería ir a esas raíces, y no simplemente a decir, oye, hacemos una reforma educativa porque tenemos una entidad burocrática y nos llenamos de papelitos en las universidades. Eso está bien, pero no es suficiente. Hay que hacer una cosa más de fondo. Muy interesante, o sea, más ir de las formas que son importantes, que se están dando, ir al del fondo. A los dos quiero hacer una pregunta, con el tema de SUNEDU, porque voy a ser bien claro, ¿no? Si lo vemos acá a Amador, le van a decir, no, universidades lo cuestionaron al fujimorismo, bueno, en tu caso estás con Solidaridad, en fin, sobre el tema de SUNEDU, ¿cómo ven el trabajo de SUNEDU hasta ahora? ¿La pregunta de mí? A ver, vamos contigo primero, Eugenio, y de ahí con Amador, que está acá.
Bueno, yo tengo mi opinión. Ya, inicialmente yo tengo mis dudas con SUNEDU. A mí ahora no me molesta SUNEDU. Yo creo que SUNEDU está bien. Que había en algún momento que romper esta mafia que se había convertido en la asociación de rectores. Ya, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema que yo tengo es que SUNEDU no puede quedarse, ¿no?, en simplemente una revisión de 20.000 formatos de papeles para decir aprobé la calidad. Por ejemplo, hoy en día la calidad educativa se da un check cuando se verificó que los sílabos tienen las competencias, las habilidades, no sé qué, cuadrito, no sé cuánto, y no hay un verdadero control educativo de los contenidos y de las instituciones en clases. ¿Me entiendes? Esa es una. Dos, tú tienes mucha gente que, por ejemplo, no tiene doctorados, ¿no es cierto? Porque son personas donde en su época no habían doctorados, y no pueden dictar el curso de posgrado con la experiencia que tienen, porque no tienen el bendito grado de doctor. Ojo, yo voy a tener grado de doctor en un mes. No lo digo por mí, pero lo digo por mucha gente que podría, por ejemplo, en universidades donde se hace administración de negocios, son empresarios muy calificados y no pueden dar una charla porque no tienen el grado. Entonces, el perder no solamente en la burocracia, ¿no?, nos hace perder capital humano importante para enseñar. Yo creo que eso tenemos que romperlo en un país donde no abunda el capital humano, ¿no? Yo creo que podemos hacer ahí cosas, y entonces hay que mejorar esa ley universitaria. Obviamente yo no creo que sea poder hacer en el próximo congreso por razones de tiempo, pero creo que hay que avanzar. Ahora, la SUNEDU obviamente tampoco puede convertirse en un brazo operativo del poder solamente para actuar en forma de elementos de represalias, ¿no es cierto? Eso ya es un tema más delicado, pero en principio no lo veo como un gran problema, pero sí creo que necesita ajuste. Perfecto. Escuchamos a ver a Amador. Sí, yo concuerdo con Eugenio plenamente que la SUNEDU ha hecho una buena labor. No podemos tener universidades que solamente existen en el papel, porque no tienen ni siquiera locales propios. Es lo mismo que pasa con los colegios. O sea, tú tienes centros educativos que funcionan en una casa y sacan a los chicos a hacer educación física a la puerta de la calle, ¿no? Eso no debe permitirse. O sea, tienen que haber unas condiciones mínimas para que los jóvenes, tanto en etapa escolar o en etapa universitaria, tengan condiciones mínimas para poder estudiar, ¿no? Tengan laboratorios, tengan campos deportivos, en fin, o sea, ese trabajo sí lo está haciendo bien la SUNEDU. Pero tenemos que ver cómo están gastando la plata. O sea, tenemos la pésima costumbre nosotros en el Perú de que en ciertos programas que hay se gasta mucho más del 20% en la parte administrativa. Ese es un punto importante. Ese viene a ser el hábito de la fiscalización, ¿no? Correcto, esa es la parte de la fiscalización. O sea, no puede ser que en un programa, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, sin que sea el caso, en Pronavec se destine pues el 40% a la parte administrativa y 60% a las becas. Las becas. Entonces, o sea, no digo que sea el caso, pero sí tenemos información de que en un montón de programas es eso. Y eso a nosotros nos lo controlaba muy bien el Banco Mundial cuando yo estuve trabajando para un proyecto cofinanciado por el Banco Mundial. O sea, no podíamos pasar del 20% del gasto administrativo. O sea, de ninguna manera. No podíamos llenar el proyecto de gente porque eso iba en detrimento de la capacitación, de las obras, del beneficiado directo, del ¿no? beneficiado directo, así es, ¿no? Okay. Entonces sí, la SUNEDU está haciendo un buen trabajo, pero creo que puede hacerlo mejor. Más eficiente, ¿no? Más en eficiente, este tema. sí. Hay un tema que les voy a dejar a ustedes y justamente, y no sobre este tema, la semana pasada en el programa decía, ¿no? La ministra había dicho que ahora los institutos tecnológicos y pedagógicos van a pasar a SUNEDU, en teoría, SUNEDU va a ser la que los licencie, cuando ya algunas habían sido licenciadas por el mismo Ministerio de Educación. O sea, ahí hay un tema que todavía, yo no sé, la ley es una cosa y todavía no hay congreso, en ese sentido no hay un congreso, hay una comisión permanente y no pueden sacar esta cosa por un decreto de urgencia. Entonces todavía va a venir con un próximo congreso, esperemos que los dos sean congresistas, ojalá sí tengamos un nivel interesante y alturado. Si se dan cuenta, son dos partidos distintos y se pueden conversar sin ningún problema, y podemos ver
Y este es un agente pendiente, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que pasa es que Eugenio hoy día es amarillo por fuera, pero naranja por dentro. Ah, ok. Ah, su madre, eso ya es una declaración de amor entre ustedes. Acá yo no dije nada. No, con todo cariño, Eugenio, nos conocemos con Eugenio. Estamos entre cítricos, ¿no? El limón y la naranja. Ah, estás entre el limón y la naranja. Cuidado. Muy lejos. Cuidado que con esto la gente va a comenzar a decir que... No, pero bueno. No puede, pero yo sé lo que va a decir la gente. Sí, ya sabemos. Pero la gente va a decir igual. O sea, la gente que ve la política con mala leche siempre va a ver. Sí, claro, totalmente. Hay que tomarlo también con un poco de humor, no se puede estar avinagrando con estas cosas. No, pero lo mismo... Pero Pero lo mismo, perdón que te interrumpa, pero... Sí. Sí, te escucho, te escuchamos. No, respecto a lo que hablas de los institutos, yo creo que yo no vería mal que la SUNEDU también tomara cuerpo en eso, por cierto, que tomara una visión de los institutos, pero creo que hay que avanzar, hay que mejorar las instituciones, hay que estar abiertos y hay que buscar siempre una sola visión, ¿no? Que el sistema educativo está hecho fundamentalmente para los estudiantes, no está hecho para los maestros. Yo creo que es una cosa fundamental que tengan, ¿no? No está hecho para la burocracia. No, los programas educativos no están hechos para los administrativos, está hecho para lo que se sirve con ese programa. Y hay que tratar de que no se burocratice. En ese sentido se completamente de acuerdo. Lo que sí, mi querido amigo y querido Amador, les voy a tener que pedir el favor que me licencien ustedes a mí, porque yo en este momento tengo que entrar a alistarme, porque a las 6 de la tarde vaya el Publicherry, tengo que presentar mi tercer libro, que estoy presentando en la Feria de Libros de Miraflores, y no quiero llegar tarde a la presentación. Es un libro sobre Faustino Sánchez Carreo, que es una colaboración mía heroica a la historia del Perú y a la educación en el Perú, después de una investigación de 10 años sobre el pensamiento político del prócer. Y bueno, estoy presentándolo ahora, lo he publicado en el Fondo Educativo del Congreso, en el Fondo Editorial del Congreso, perdón, y no quiero llegar tarde, por eso que no me puedo quedar mucho rato con ustedes. No te preocupes. Pero en otra oportunidad, con el mayor gusto, me encantaría proceder a esta conversación, que tal vez ya en persona, comprometido de que los invite a hacer los dos un cafecito de tarde. Ya, perfecto, y después nos vamos a un café sin ningún problema, y acá puedes venir a conversar con todo gusto. Suerte en la presentación, me había olvidado que hoy era tu presentación también, pero sí lo había visto por el Twitter. Vaya a cambiarse, listarse y que muchísimas gracias, al contrario, por el enlace. Y si puede decir con la mejor, por supuesto que son trataré de estar ahí, Eugenio. Esperamos pasarla bien. Listo, gracias Eugenio, un abrazo grande. Un abrazo para todos los oyentes y Amador, la mejor de las suertes para tu campaña. Y creo que eso es bueno también que la gente me entienda, ¿no? Que los contendores en una contienda política, no de la redundancia, pueden desearse suerte, pueden seguir siendo amigos, y que la política no es agarrarnos entre unos y otros a descalificarnos. La política debe cambiar desde la actitud de las personas, no de la actitud del Estado. Siempre las personas seremos más importantes que cualquier Estado. Y entonces yo deseo que los mejores lleguen al Congreso. Si los mejores en ese grupo todavía no puedo estar yo, que enhorabuena. Estén otros que sean mejores y que suben al Perú, y uno siempre va a tener después una oportunidad cuando se sigue superando y sigue tratando de mejorar. Hay que tomarlo de esa manera, como en el fútbol, como en el deporte. Listo. Un fuerte abrazo, Amador, y un fuerte abrazo para todos los oyentes. Un abrazo, Eugenio. Gracias, mucha suerte. Gracias, Eugenio. Bien, estuvimos con Eugenio de Medina por un enlace y una entrevista en común. Y una de las cosas que quise, que para que sea entrevista de Amador, es para que vean, si bien yo sabía que se conocían, es darle un mensaje a las personas que nos escuchan en diversas zonas, también por el Facebook, pero de diversas personas que nos van a escuchar y nos escuchan por las radios asociadas a RCR, con Alianza, que salimos en diversas regiones. Si bien no son votantes tuyos, pero es una cosa importante, se han dado cuenta que sí es posible la conversión de dos personas. Hay cosas afines políticamente, hay cosas que de repente no, hasta se han mandado piropos, que tú eres medio así, pero en buen sentido de la palabra, es posible, señores. O sea, y eso es educación, justamente. Yo creo que tratándose de un programa educativo, nosotros, si tenemos la suerte de llegar al Congreso, que espero que así sea, tenemos la obligación de exigir excelencia en la educación. O sea, un pueblo educado no puede ser engañado. Y nosotros tenemos que desterrar todas esas ideologías que no conducen a nada bueno, pero para poder lograrlo, los jóvenes, desde el colegio, en la universidad, tienen que estar
muy bien educados, muy bien preparados y muy bien capacitados para que tengan capacidad de decisión, para que puedan discernir qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, este camino me lleva al éxito, este camino me lleva al fracaso. Entonces, esa debe ser la gran responsabilidad que tendremos nosotros más adelante como legisladores, ¿no? Eso es importante, entonces, qué bueno y lo he querido hacer así porque, aparte de tu trayectoria, y uno dirá, ¿qué han hablado de educación? Pues el simple hecho del programa es un acto educativo, de que vean que sí es posible, como te digo, ¿no? Sí, y como te decía en la pausa, yo te quiero aprovechar que estoy acá para contarte una experiencia que yo tuve cuando fui regidor en la Municipalidad de Paracas. Sí, sí, sí. Cuando yo llegué como regidor en el año 2003, estuve como presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto. Entonces, cuando vi las cifras, realmente me preocupé porque teníamos casi el 70% en gasto corriente y 30% en inversión. Entonces, no podía ser que para una municipalidad tan chica como Paracas, de casi 2.700 habitantes, 3.000 habitantes, y con un presupuesto más o menos grande, cerca de 3 millones en ese entonces, se fuera tanto en gasto corriente. Entonces comencé a preguntar, comencé a averiguar, y para hacer corta la historia, ¿qué cosa es lo que pasa? Que el alcalde había sido reelegido ya por cuarta o por quinta vez, pero él era un docente que tuvo su primera clase en un colegio unidocente en una zona de Paracas que se llamó Las Salinas de Otuma. Cuando fue elegido por los pobladores, cumplió con su promesa de hacer un aula. Pero como era él docente unidocente, sabía que no era suficiente un aula, sino que era mejor poner 2 aulas, o sea, primaria y secundaria, para los jóvenes de ahí. Y que resulta que se dio cuenta que él no podía enseñar. Entonces le pidió a Lugel que le contratara 2 profesores y Lugel, por supuesto, no le hizo ni caso. Entonces, ¿qué hizo? Los contrató a la Municipalidad de Paracas. La gente de otra zona del Chaco Paracas también pidió su colegio y también les hizo. Y la gente de Santa Cruz, de Lanchas, también pidió lo mismo. Poco a poco se fueron construyendo aulas con presupuesto de la municipalidad y se fueron contratando docentes con presupuesto de la municipalidad. Hasta que yo estuve ahí, los colegios eran colegios de 2 pisos, el 80% eran profesores pagados por la municipalidad, pero lo interesante era que los profesores los seleccionaban los padres de familia. O sea, se hacían los términos de referencia y los padres participaban de la evaluación. Entonces no había quejas y los profesores eran lo mejor que los papás podían elegir, porque estaba de por medio la educación de sus hijos. O sea, ese es un modelo educativo municipal que funcionó y espero que siga funcionando a la perfección. Cuando la UGEL asignaba una plaza teníamos problemas, porque la gente no quería que le cambien a su profesor, a su maestro. Entonces, esa experiencia la vio el ministro Chan cuando fue a Paracas, y por eso es que cuando es ministro, él municipaliza en un proyecto piloto a varios distritos, y la verdad que los alcaldes no la vieron. ¿No la vieron o no la supieron gestionar? Sí, o no les interesó. No les interesó. Porque yo creo que si tú pones un colegio municipal de muy buen nivel en Miraflores, en San Isidro, o sea, los padres van a mandar a sus hijos. ¿Sabes por qué no les interesó? Porque no tenían la potestad de las plazas. Mira, interesante. Y si tú no tienes la potestad de las plazas, puede ser que por ahí hay un tema que no tengan manipulación, ¿no? Porque claro, si fuera que yo tengo las potestades de las plazas, que lo tiene la UGEL, que lo tiene el gobierno central o el regional, pero en este caso la municipalidad no tenía esas competencias. Entonces, claro, el tema de la selección es cargar la planilla, te pueden decir, pero a ver, la UGEL te da, por ejemplo, ahí hay un tema que sería interesante probar, ¿no? O sea, en un eventual congreso, ¿por qué no este ministerio actualmente o un gobierno regional? No necesariamente tiene que hacer la central, o un municipio intente hacerlo primero, con esas particularidades. Claro, creo que va por ahí, porque claro, si no, no había la forma de manejarlo, sí, pero creo que es interesante, bien interesante la experiencia que has tenido como regidor, y nada, ahora te deseo la verdad la mejor de suerte, Amador, en este camino que es cortísimo, 1 mes, 2 meses, menos de 2 meses, para la elección, y ojalá que después cuando quieras puedes venir con todo gusto, y seguramente si es que eres congresista también puedas estar acá con la sencillez que siempre te ha caracterizado, y la cercanía y
la amistad más que todo, ¿no? Sí, para terminar, aprovechando la coyuntura, Sí. que en parte es un tema educativo, lo que ha pasado con Hugo Coya, Sí. pienso que como propuesta, porque esto no es una función del Congreso, pero sí debería fusionarse el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. O sea, hay que reducir la burocracia estatal, ¿no es cierto? Hay que darle mucho rango al deporte, Sí. que no está muy bien. Estoy conversando con mucha gente relacionada al deporte y están seriamente preocupados, pero vemos qué pasa cuando tenemos un ministro de Cultura como el señor Petrosi, Y ya sabemos que fueron invitados. lamentablemente. Bien, Amador, suerte, 20, que te saques un buen 20, como dicen, y que tengas éxitos en la campaña. Muchísimas gracias, no se olviden de marcarla acá y ponerle un 20 al Perú con el 20 de Amador. Muchas gracias, Amador. A ti. Y será una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.